Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para María de los Ángeles, para mí, para Buenos Días RD, es un gran honor, un gran placer tener en escena al ingeniero Socias de nuevo en escenario. Bienvenido. Sí, buenos días, don Ángel, buenos días, María, que un placer está como una flor, digamos, entre dos espinas, ¿verdad? Sí. Usted Normalmente es así. Normalmente es así, ¿verdad? Pues, usted es miembro del Comité Central y además es encargado de asuntos, secretario el titular de la Secretaría de Asuntos Hídricos de la Fuerza del Pueblo. Un día bastante importante el día de hoy, que es Claro, Día Mundial del Agua. Te escucho. Estamos pasando por una sequía bastante difícil en todo el país, muchas quejas en ese sentido. Y Ángel hablaba de un pacto que se iba a firmar, que había una mesa de agua. ¿Por qué nada fluye en torno a este sector tan importante? ¿Por qué usted cree Yo diría que por muchos intereses. Escuché muy atento lo que le decía don Ángel con respecto al pacto. Nosotros como Fuerza del Pueblo en el año 21 recibimos el proyecto del Pacto de Agua que va del 20 hasta el año 36 y pues nos convocaron al principio para discutir ese pacto conjuntamente con los otros técnicos de las otras fuerzas políticas, porque eso es lo que es el verdadero pacto, ¿no? Para llevar y darle continuidad a los proyectos en lo que se refiere a la parte hídrica. Pero debo decir que lamentablemente pues esto se frustró en términos de consensuar con la fuerza política a tal extremo que nosotros prácticamente no es que nos retiramos, sino que no nos dieron participación. Muestra de esto es, Ángel, esto solamente quiero mostrarlo, fíjate, puedes ver, esta es el proyecto que nosotros presentamos como partido, como respuesta, y es del año 21, donde están el compañero Frank Rodríguez, lamentablemente fallecido, está el compañero Hanley Otañez, el compañero Mariano Germán, el compañero Paino Abreu, el compañero Pedro Pablo Díaz. Pues nosotros estuvimos un largo tiempo discutiendo, trabajando sobre el tema del pacto y darle respuesta a esto, porque qué importante que podríamos ponernos de acuerdo, principalmente en lo que respecta a ese pacto, y lo mismo que tú tocaste las diferentes leyes. Hay leyes de agua hace un tiempo, 30 años, y también que quizás por intereses no se han aprobado. Digamos que ahí podemos ver una ley que preparó el propio Frank Rodríguez, después hay otra de Nova, el que fue senador de... Sí, muy buena la de Nova. De Nova, creo que hay otra de Eduardo Estrella. Ahora mismo, en febrero, se discutió el último anteproyecto que va ligado con el Pacto de Agua. Nosotros como Fuerza del Pueblo y Técnica como Fuerza del Pueblo que vamos a esperar, ¿verdad?, para entonces discutir esta parte, pero siempre nosotros, ¿qué es lo que procuramos, Ángel y María, en términos de pacto y ley de agua? Es siempre reconocer el derecho universal del agua para consumo humano. Siempre reconocer y aceptar que el Estado debe ser el administrador de todas las aguas del país. ¿Sí? Eso no impide en ningún momento que se pongan a hacer concesiones a la parte privada, en contratos, en construcciones, esas cosas así, pero lo que es ya el servicio de agua. La administración del recurso hídrico. Esto debe de permanecer bajo la tutela total del Estado. Esa es nuestra posición en la Fuerza del Pueblo. Eso con esos dos temas del Pacto de Agua y las leyes que están acá, que bueno, ya el presidente Luis Abinader anunció nueva vez, creo que es la segunda vez que anuncia que se va a introducir el proyecto de ley de agua. El último que se discutió, entiendo, fue en febrero con el Ministerio, con el Consejo de Economía y de Económico y Social, que fue que convocó para el lunes pasado al encuentro para ordenar más o menos un borrador final ya conclusivo
de las mesas del agua. Bueno, y de, y ahí te ¿para puede- qué define el pacto realmente? Y ahí te puedo informar que ¿A ustedes no fueron convocados? nosotros no hemos sido convocados. Ay, la que- Fíjate ay, qué situación, ¿verdad? Porque Con un entendemos- aporte de por medio, inclusive. Ya, inclusive ya le he trabajado aquí, no sé, pero hay buenos técnicos que trabajamos Sí, en claro. esta parte, con gente con mucha experiencia en este aspecto y creo que hay que tomarlo en cuenta si queremos realmente hablar de pacto de agua a largo tiempo y que no importa el gobierno que esté, pues le dé continuidad. Y eso debe ser así. Porque fíjate tú en la situación que nos encontramos actualmente con relación a la sequía. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando se presentan estos eventos, buscar soluciones con el inmediatismo. Sí, pero ¿por qué si se sabe, eso es cíclico, tenemos mucho tiempo Dijiste en una sequía? palabra cíclica ¿Por que- qué si se sabe, por qué no se previene? ¿Por qué tomar medidas ya después de paliativas, O no encima preventivas? con el problema encima. El Exacto. problema encima. Que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Haciéndole un llamado, porque ahora mismo estamos en estado de alerta máxima, ahora en estos momentos. Si la población no lo ve así, estamos en alerta máxima. Y eso, como tú lo ves por los caudales que podríamos medir, digamos, en los embalses, de un promedio de quizás 520 millones de metros Sí, cúbicos. pero que- la pregunta lo de que le están María llegando son es muy 240, válida, don Arturo, porque ¿por qué no se toman previsiones? sea, ahí voy. Cuando Jean Suriel, compartimos trabajo, en diciembre me dijo, estamos ante una crisis de sequía incipiente, que hay que prestarle atención, mira, no llueve hace tanto tiempo en tal sitio, no llueve en tal sitio. Sin embargo, es ahora que las autoridades se dan cuenta que hay una crisis de agua. Sí, pero permíteme, para mitigar hay programas de inmediato, ¿verdad? Que es la forma en que tú llevas, digamos, para el ganado, que ya están muriendo por decenas. ¿Cómo que se En los llaman sitios. esas cosas que le La llevan? paca de La Trambala, Pacas de- ¿verdad? Pero esas son las soluciones inmediatas que se puede buscar, que los gobiernos pueden intervenir. Tanques de agua para Tanques que que con grandes reservorios, construcciones de lagunas. Han Amén, anunciado ahora pozos. por perforación de pozos también. Pero hay otras soluciones que va al tiempo. Ahí volvemos otra vez con el pacto. Bueno, construyamos una serie de cascadas de pequeñas presas. presas pequeñas. Pequeñas presas, no grandes presas, esos son monstruos que sirven para generar energía, riego, para agua potable. En esa zona de la línea noroeste, Pensemos. presas pequeñas de tierra que son necesarias. Claro, y que sean aprovechables. ¿Por qué? Porque actualmente estamos hablando de una pérdida casi del 70-75%. No importa cuál sea el motivo de represar. Tú represas y puedes beneficiarte generando energía, y esa energía, si no tiene un contrabase, se va al mar. Claro. Aprovechable la que tú puedes llevar a riego, y aprovechable lo La que que tú puedes puedes convertir en agua potable. potable. Entonces, esas son de las formas, María, en que podemos, digamos, mitigar, pero eso es hacerlo ya. No hay que dejarse de teoría, sino que las instituciones que están con esa responsabilidad, me refiero principalmente al INDRI, conjuntamente con la EGI, porque la EGI tiene la parte de aprovechar de la generación, pero tiene que ver con ese asunto, y es ver cómo entonces se empiezan a buscar soluciones a largo plazo. ¿Para qué? Hay sequía, sí, pero nosotros estamos preparados porque tenemos Agua reservada. mucha agua reservada. Sí, también estamos preparados. ¿Por qué? Porque tenemos, y lo he dicho en otros sitios, don Ángel y María, o sea, el Estado tiene todavía mucha tierra baldía a través del IAD. Entonces, en los tiempos buenos, que preparen esas tierras. Y como dice María, ¿cómo se llama aquello? Se llaman pacas de Trambala. Entonces, almacenarlas. Y cuando tú dices, bueno, yo tengo una región, digamos, 2 millones de pacas,
por más sequía que haya, 2 millones de pacas, por ejemplo, en la línea noroeste, tiene que impactar positivamente. Claro. ¿Ves? Pero eso es a largo plazo y tenemos los terrenos. Entonces yo pienso que es pensar un poco más de lo que es que tenemos sequía y trabajar con el inmediatismo. Ahora mismo, la producción lechera en la línea noroeste ha bajado considerablemente. Claro. Y el ganado muriéndose. El ganado muriéndose. Y si vemos la parte que hay un sector que está como un sin vaca, le llamo el sector arrocero. No, eso está feo, patrón. Está totalmente, Feo, está feo. ¿Por qué? feo, Porque feo. ahora mismo tú hablas, por ejemplo, del proyecto de Aglipo, aquí en Bajo Yuna. Y las juntas regantes están al cuello con la porque le están No, y las pidiendo. parcelas en la línea noroeste, yo vi lo que está pasando en Montecristi, No, Mao, totalmente. y esa zona de atrás de Santiago Rodríguez. Sí, pero- y tú ves la tierra, María, cuarteada como una piel de cocodrilo de una manera... Y eso yo te lo Ay, afirmo Dios. porque Sequía somos de por total. allí, don Ángel, y en días pasados cayeron 2 días Como un un poco de desierto. agua. Sí. ¿Pero qué significa eso? No. Porque se infiltra de una vez. O sea, Está no se seca. O sea, todavía, hasta que no haya un periodo prolongado de lluvia, entonces vamos a estar en alerta máxima con este asunto. Y ojo, porque estamos en este trimestre, estamos saliendo de lo que es el fenómeno de la niña, donde se producen el asunto de alta Entonces el temperatura. niño es que lleva la sequía. Él también, o sea, que desaparece un poco. La un niña poco es muy voluble e indefinida. Es indefinida. El- A propósito, usted sabe por qué la niña y el niño, ¿no? Eso tiene su historia, eso tiene algo religioso de cuando los habitantes de por allá del Pacífico, del Perú, en tiempo de los diciembre, que cuando aquí es invierno, allá es verano, Ajá. entonces desaparece un poco la pesca. Y ellos decían que bueno, que eso era el niño Jesús que le proveía que no hubiese pesca para ellos entonces descansar. Ok. Y por eso le llamaban el fenómeno del niño, es un tema un poco religioso. Ya. Sí. El tema del agua potable, por ejemplo, ahora hay una situación bastante difícil, pero yo no he visto ninguna publicidad del gobierno llamando a la gente a que ahorre el agua, explicando cuál es la necesidad. Había una rueda de prensa de Salcedo, que lleva ahí todos los años del mundo en la casa, pero ya ahí quedó. Sin embargo, tampoco veo camiones como hacía este señor, el arquitecto Alejandro Montaz, que Montaz. donde quiera había camiones paliando esa situación. Danilo y la mayoría de los presidentes no han querido asumir el costo político de aumentar el costo del agua. Y la gente lo que paga son 200 hasta 150 pesos de agua. ¿Por qué no pagar lo que cuesta realmente el agua? Ay, pero ahora que no lo suban, no, que no suban nada, ahora que no suban. para que la a ver si bajen. la gente la cuide, la Bueno, cuida. nosotros también 100 pesitos nos ahorramos. en esta maravillosa Yo lo que quiero es que entrevista bajen la gasolina y no la bajan. que hoy tenemos, quisiera hacerle ese llamado a la casa, al gobierno central, a que desplieguen una amplia campaña para reducir los gastos de agua, o sea, administrarnos un poco en ese sentido. Usted dice, yo no veo los camiones. Bueno, ahora mismo la CAS tiene un déficit prácticamente de un 50% del agua que le puede servir. Wow. 490 creo que está recibiendo unos 200 y pico y algo. O sea que está en un déficit. Y es que usted, por ejemplo, mire, aquí el sistema de agua potable para Santo Domingo viene de Valdesia. Y ahí, ¿qué está entrando por aquí? Es muy poco el caudal que está Si usted entrando. estuviera en el gobierno al lado del el expresidente Leonel Fernández, asumiera una recomendación en línea de retomar el proyecto Madrigal, que ahora se llama Jaina, lo dejó en etapa muy avanzada el arquitecto Alejandro Montaz, pero luce que no hay continuidad de Estado en ese tipo de temas. Hay que verlo, y no solamente eso, don Ángel. O sea, Sí, hay dos alternativas. Perdóneme, ingeniero. Hay dos alternativas ahí para resolver el problema de suplir agua al Distrito Nacional, a esta mega Ya. urbe. Uno es construir ese proyecto que no puede seguir sirviéndose de Bardesia, No. porque Bardesia le toca a San Cristóbal y a Baní. Y estamos robando, en la capital le están robando el agua.
a quien le toque. Pero están planteando también traerla desde Cotuí. Rincón. ¿Es posible? Sí, todo es posible. Eso te iba a decir, porque los Santos Domingos, No, el Gran Santo Domingo, 4 millones de dominicanos hay aquí bebiéndose agua robada. Está en crecimiento. Es la que nos manda. Está en crecimiento Robada, permanente. Pero nosotros no tenemos la culpa. Y hay que buscar, ¿verdad?, las fuentes. Y una de ellas es, por ejemplo, planificar o diseñar un megaproyecto para abastecer parte de esta zona para acá, de Rincón, y hay que revisar de nuevo el proyecto de Madrigal, siempre y cuando mover un poco el eje de la presa. respetemos también los impactos medioambientales de estos proyectos. Sí, pero el río Jaina no se puede ir al mar, patrón. No, Esa agua de ese río, no solamente, eso es penoso. A mí me da esta cosa cuando tú ves el caudal de ese río irse al mar. Pero que casi todos los ríos se van al mar actualmente. Pero te estoy hablando, le estoy hablando que hay una pérdida de un 70-75%. Mucho. Lo único que se aprovecha ahí sí son las aguas que van a riego, porque se quedan, infiltran, y las aguas para agua potable. Pero aquellas que ya de nosotros la usamos para generación de energía y que no tenemos el contraembalse para hacer uso de esas aguas, ¿a dónde se van? Al río. Entonces, ahí es donde viene la importancia. Dios mío. Ahí es donde viene la importancia de construir serie de cascadas, de pequeñas presas, es como parando todas las aguas, un retén de agua. Sí, un retén de agua para que lo entiendan las personas. Porque al final un gran porcentaje se va a ir al mar. Y además, con esta pequeña Pero presa, no sin ningún tipo de uso, porque la del río, ustedes han visto el caudal de ese río. Cuando ustedes van para el sur, ustedes pasan por ahí, ven ese río todo al mar. Yo voy poco al sur. Pero ha pasado por el puente que está aquí después del peaje. Y esa pertenece a las cuencas del Caribe Sur, que es muy importante. Te hablo de este proyecto de ley de cuencas, que es muy importante, de protección de cuencas. Y sí. ¿Y el agua de ese gran lago que significa Atillo? Esa es la que más me emociona de todas, por su importancia, por su múltiples usos. Sí. ¿Podemos traer agua para la capital desde...? Bueno, primeramente hay que ver, como usted dijo, Rincón y Madrigal. Esos son los principales proyectos que había que poner sobre la mesa, porque en su momento esa cascada de presas Higüey, Aguacate, Valdesia, en algún momento tienen su vida útil, claro. Los embalses se sedimentan. Pero ya hay técnicas para recuperar los embalses. Parte del pacto que nosotros estamos hablando conlleva eso también, el mantenimiento, remoción de estos embalses. No hacer concesiones a contratistas que como estamos están en eso para sacar materiales, porque eso sería la catástrofe más grande en el sistema hídrico. ¿Y se están cuidando las cuencas? Bueno, no que se están cuidando. Las cuencas deben tener, digo yo, ahí me va a ayudar un poco don César. Yo diría que hay que verlo como en especie de un fideicomiso, que las cuencas se paguen por sí solas, porque hay un porcentaje de uso por volumen entregado de agua, por volumen entregado a las generadoras, volumen de agua entregado a los acueductos. Entonces tiene que haber un retorno. Entonces, pero aquí se inició un proyecto sumamente interesante, lo inició Pelegrín Castillo, María, tú lo recordarás, claro. La siembra de agua, que era un concepto de protección y dar vida permanente, proteger, copiando a rehabilitar. Brasil, claro, yo fui parte de ese proyecto. Agua buena. Claro, porque esto es un ciclo. Tenemos buenos embalses, tenemos grandes humedales. Pues entonces la lluvia se constituye un ciclo más periódico, pero cuando nuestros cielos encuentran suelos muy áridos, desérticos, entonces ahí también se nos dificulta la lluvia. En ese sentido quiero agregar algo importante, don Ángel. Bueno, recordarle que yo fui gobernador en la provincia de Jabón y nosotros le recibimos allá, y recuerdo esa visita. No lo olvido, patrón, no lo olvido. Recuerdo esa visita importante. Yo vivo esa zona, yo permanentemente estoy en Montecristi. Entonces, mire, si usted ha estado por allí,
yo quiero hacerle un llamado al presidente Abinader directamente. Y es que el daño que se está haciendo actualmente con el asunto del muro fronterizo y la laguna del Saladillo también. Entonces, ¿qué significa, María? Significa ese muro que para la gente el muro lo están construyendo ¿para qué? Para que los haitianos no pasen. Resulta que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los dominicanos no pueden ir al río. ¿Me explico? Estamos cediendo territorio, claro estamos cediendo que sí, recursos claro que sí. El río Masacre Yo lo he dicho pertenece a la República Dominicana. ¿Y qué sucede? Que ahora cuando lo terminen, si yo quiero ir a dar un chapuzón, o a bañarme, o a lavar ropa al río, no tengo que violarlo para ir allá al río. Entonces es una concesión. Y no solamente eso, don César, don Ángel, sino que ya usted ve islitas de haitianos sacando material en carretilla, en camiones, en camionetas, del río Masacre que nos pertenece. Van a dejar el río seco. Y usted se recuerda aquel acontecimiento que pasó cuando antes del asesinato del presidente, que querían sacar una toma de agua. Sí. Bueno, pues ya, eso sí, eso... Ya no tienen que hacerlo, porque ya es de ellos. Y otra cosa, que es sobre la laguna de Saladillo. La laguna de Saladillo es... No, pero déjenos la laguna de Saladillo, porque yo quiero hacer un programa con usted con el tema de la laguna de Saladillo. Pero porque es un crimen de lesa humanidad lo que han hecho con la laguna de Saladillo. Sí. Y esta acción de ahora del Ministerio de Defensa es pecado también. Sí, no, eso es la puñalada trapera que le han dado a la laguna de Saladillo fue atravesarle este muro, romper, entonces ya ahora parte de la laguna de Saladillo pertenece. Es que la laguna de Saladillo en sí mismo es un muro. La laguna de Saladillo en sí misma. Usted me dice, hay que hacer un programa así. ¿Y medio ambiente? Ese es, bueno, bien, gracias. Cuando atravesaron el muro, María, vergüenza él pasó. Dijo que inclusive que eso lo habían hecho sin el mínimo estudio medioambiental. Pero no es la primera vez que la van de eso, ha pasado otro caso. O sea, si hay un fracaso en este gobierno, en política, es medio ambiente. Ya nosotros pedimos al gobierno que tome en cuenta eso y también vuelvo a hacer la declaración que estamos en alerta extrema con la sequía. Manejar estas cosas, una gran campaña de concientización para ver cómo nosotros salimos de esto. Gracias, don Arturo Socía, ingeniero, amigo de mucho tiempo y hoy en rol de un verdadero defensor de nuestros recursos hídricos, esta vez a través de Fuerza del Pueblo. Gracias, don Ángel, gracias, María. Un abrazo. Señores, vamos a ver la parte final de nuestro espacio y regresamos mañana. María y yo estaremos en este espacio.